At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Carga aérea y marítima, consolidada y contenerizada, puerta a puerta, transporte terrestre, distribución, seguro de carga, almacenaje, agente de aduanas, mudanzas internacionales, asesores logísticos y en legislación aduanera, broker de compras internacionales, ubicación de proveedores, marcas y productos, pagos a proveedores. No te estreses, ponte en manos de Venbox, tu mejor aliado para transportar con éxito tu negocio a través de Logistics Project, que tiene alianzas directas con las navieras más importantes del sector para ayudarte a hacer realidad o expandir tu proyecto de comercio exterior. Crece junto a Venbox y Logistics Project. Contáctalos a través de www.venboxpty.com o a través de su Instagram o Facebook y permítenos transportar el éxito de tu negocio. Y tú tampoco lo hagas. El columnista del periódico Debate.com, losigreverentes.com y Panam Post, entre otros, Saúl Hernández Bolívar, afirma que nadie había hecho tanto por acabar con Colombia en tan poco tiempo. Eso en referencia a los 100 primeros días de Gustavo Petro en Nariño. En relación con la reforma tributaria, ha dicho Hernández Bolívar lo siguiente: nos va a tocar el bolsillo a todos, desde los más pobres, no solo a los más ricos, como nos habían prometido. Una reforma que pone impuestos a las gaseosas, a los buñuelos, la natilla, las salchichas, el chocolate de mesa, el café, los cereales, las galletas, los condimentos, los helados, la confitería y hasta las hostias de consagrar, arriesgando la estabilidad de miles de tiendas de barrio que son el sustento de las familias, de sus dueños y de sus ayudantes, además de los miles de empleos de las empresas grandes, medianas y pequeñas que elaboran estos productos. Y ese es solo un aspecto. La verdad es que vamos a chillar todo. Por menos trataron de incendiar al país. Por su parte, el escritor y periodista Eduardo Mackenzie, también en referencia a los primeros 100 días de gobierno de Petro, ha escrito: Petro pudo arrastrar por los suelos la moneda nacional, el peso, desestabilizar la primera empresa del país, Ecopetrol, diabolizar el carbón y el gas, desorganizar las Fuerzas Armadas, encarecer la canasta familiar, ahuyentar la inversión extranjera, anunciar que jugaría no solo con la agricultura y la ganadería y las relaciones con Estados Unidos, sino además con la libertad de la prensa, el sistema de pensiones y el sistema de salud. Nada más parecido a lo hecho por Chávez primero y Maduro después al tomar el poder en Venezuela, y ya llevan 23 años. No callaré, le da la bienvenida de inmediato al periodista y escritor Eduardo Mackenzie. Eduardo, qué placer tenerte de nuevo, bienvenido. Gracias, Nitu, me encanta saludarte a ti y a Alejandra también. Un buen día para ustedes acá desde París. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están esos vientos de París ahora en otoño? Es un clima normal, está lloviendo un poco, está muy agradable porque mientras haya lluvia, todo va bien. Así es, así es. Bueno, mira, Eduardo, increíble lo que está pasando en Colombia, ¿no? En estos 100 primeros días. Por lo que le leo a ti y a otros analistas, bueno, la verdad es que para los venezolanos esto no es de extrañar. Sí, yo entiendo perfectamente la posición de ustedes, el miedo de ustedes, los venezolanos, frente a lo que ocurre en Colombia. Nosotros también en Colombia, los que estamos fuera del país, incluso estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Sin embargo, en Colombia hay notas que para mí son esperanzadoras en el sentido de que desde el comienzo mismo de este gobierno, desde los primeros pronunciamientos que Petro ha hecho con respecto a sus llamadas reformas, entre comillas, el público, la ciudadanía, los electores están reaccionando bien
Ya hubo 3 manifestaciones que son bastante importantes, copiosas en muchas ciudades, más de 35 ciudades hubo manifestaciones contra Petro, y ya van 3, y no hemos llegado, acabamos de llegar a los 100 primeros días de ese gobierno. Entonces, la opinión pública tiene una actitud interesante. Todo el mundo es consciente de que es un gobierno completamente inepto, es un gobierno que tiene unas ideas perversas con respecto a la sostenibilidad de la economía del país, que tiene unas ideas completamente erradas con respecto al funcionamiento de la democracia. Es una catástrofe. Ese gobierno es uno de los pocos gobiernos, o es el único gobierno que yo haya visto en mi vida que cometa tantos errores y que sobre todo tenga una línea de destrucción sistemática de todo lo que es Colombia, de todo lo que Colombia ha construido en estos años, y que tiene una obsesión por rehacer las cosas a su manera, y los efectos de esa política ya se están dando a la vista. Todo el mundo... Tú sabes que, Eduardo, discúlpame este inciso, nosotros, bueno, yo digo algunos de nosotros en Venezuela, siempre decíamos que no se podían cometer tantos errores uno tras otro, pero yo después entendí, o por lo menos creo entender, que esos errores, que para eso llegaron, para destruir las naciones, para hacernos cada vez más pobres, más miserables, y entonces luego dominarnos aún más, con el terror, con el temor. Tú me dirás, bueno, pero en Colombia hay Fuerzas Armadas todavía. Sí, es verdad, pero también hay guerrilla. Y hay guerrilla que ya está en el Congreso incluso, ¿no? Entonces, yo no sé si son errores o están haciendo el papel que siempre hacen, llegar para destruir, para acabar, para convertirnos en pueblos miserables y luego dominarnos completamente. Sí, ¿Tú qué opinas? Lo que ocurre en Colombia es lo que ocurre en todo el continente. Hay una anomalía, hay una cosa extraña que está sucediendo en el continente y que se está comenzando a extender a Europa. En el caso de España es muy, muy grave, pero el de Francia también. Pero hay en el continente latinoamericano hay una cosa que yo definiría como una desaparición de la democracia. Hay unos gobiernos que han llegado al poder por procesos electorales que son completamente falsificados, que son grotescamente falsos. Lo de Colombia la elección presidencial, para mí es una cosa escandalosa lo que pasó. Entonces estamos en América Latina ante gobiernos que representan unas minorías radicalizadas, fanatizadas, y que no corresponden al sentir del pueblo, de los pueblos, y sin embargo llegan al poder por esa vía a través de unos sistemas electorales completamente adulterados y destrozados por unas técnicas electorales construidas en torno de máquinas electrónicas que hacen un conteo completamente falso, y eso está creando unos disturbios tremendos. Lo que está ocurriendo hoy en Brasil, el reclamo de las masas brasileñas por la pureza electoral, la sorpresa de la gran opinión pública brasileña por los resultados, por ese supuesto triunfo de Lula, muestra que a ese nivel de las elecciones, de lo que llamábamos y conocíamos como el proceso electoral en América Latina, etcétera, está completamente destruido, y hay una cosa nueva que sustituye al aparato anterior, a los sistemas anteriores de elecciones, y eso está creando esas destrucciones institucionales, económicas, financieras, morales, psicológicas de estos países. Y Colombia está en medio de esa cuestión. Para mí personalmente, Gustavo Petro no fue elegido por los colombianos. Él no ha sido elegido por los colombianos. Él fue elegido por un sistema electoral, por un instituto que gerenciaba ese proceso, ese día electoral, que transmitía los datos y que dio unas cifras. Hubo unas reclamaciones muy justas en muchos departamentos, en muchas ciudades,
que pedían un reconteo de los votos. Los votos nunca fueron recontados en Colombia. Hubo siempre una recontabilización de las cifras que estaban anotadas en unos papelitos oficiales, y eso fue todo. Entonces, pero el proceso, el fraude electoral en Colombia cubre no solamente la elección presidencial, sino cubre también la elección legislativa, es decir, la elección de los senadores y los representantes a la Cámara, incluso, en fin, esos dos momentos electorales fueron para mí completamente traficados, y estamos ante el resultado de eso, ante Pero el fíjate, resultado de que el Estado de Derecho, el Eduardo, Estado de Derecho colombiano, perdón, el Estado de Derecho colombiano no pudo verificar si realmente estábamos ante un sufragio real, correcto, porque el Estado de Derecho había sido desmontado desde antes de esta elección. Entonces, como no tenemos Estado de Derecho y no tenemos ningún recurso para controlar esas operaciones, estamos ante un gobierno de facto que se ha incrustado allí y que pretende incrustarse, pero la opinión pública y los colombianos no están durmiendo, están muy alertas, muy preocupados y dispuestos a movilizarse. Hemos comenzado los colombianos con estas manifestaciones que son muy importantes, que no hay que subvalorar. Es verdad que en Venezuela ustedes hicieron muchas manifestaciones, pero es cierto que la diferencia entre Colombia y Venezuela es que ustedes le dieron tiempo al tiempo. Ustedes le dieron un cierto margen a Chávez, y después, cuando vieron la catástrofe, entonces comenzaron las reacciones. Nosotros hemos comenzado desde el primer día a denunciar lo que hace y a movilizarnos contra eso, y yo creo que las formas de esa oposición en Colombia a Petro van a evolucionar, y vamos a tener que llegar a un día en que vamos a tener que decirle a ese señor, apelando a movimientos legales y legítimos, nunca a la violencia, a decirle, señor, usted tiene que salir, usted no le está haciendo ningún bien a Colombia, usted tiene que dejar su poder, pasar a un lado, y que la historia del país se reconstituya. Fíjate que nosotros en el 2002 logramos sacar a Chávez y volvió a los 3 días. Y fue una marcha multitudinaria, la más grande que yo haya visto en la vida. Resulta que también nos pasó lo que yo veo que les pasa a ustedes, que los partidos políticos supuestamente de oposición, entonces ya no son oposición, sino que apoyan desde el legislativo, desde el Parlamento, desde el Congreso, a las políticas de Petro. Entonces, cuando tú no tienes una real oposición o no sabes dónde está, hay estas confusiones. Por eso es que ellos han podido adelantar y ellos han podido avanzar en el continente, porque no hay verdaderas oposiciones. Hay varias oposiciones, unas mejores que otras, pero muchas son cómplices de estos regímenes. Sí, Vitu, pero hay que ser un poco optimistas también, porque es verdad. No, ojalá, claro, yo lo que quiero es que yo quiero ser optimista. Dices es cierto, pero hay que ver en primer lugar el contexto mundial, histórico mundial, de estos procesos locales latinoamericanos, que no es favorable a esas tiranías latinoamericanas que se han incrustado. En segundo lugar, hay que ver lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Perú, donde también tienen a un presidente que es una atrocidad completa, ese señor Castillo, y entonces contra eso los peruanos están movilizándose. Pero podemos hacer también ahí, pero también podemos hacer un inciso en Perú. Efectivamente, los peruanos no quieren a Pedro Castillo, pero también el Parlamento no lo ha echado de una vez por todos, que tiene toda la argumentación para hacerlo, porque si lo sacan antes de la mitad del periodo, ellos tienen que volver a elegirse y ellos tampoco quieren volver a elegirse. Entonces aquí hay unos juegos, Eduardo,
que es que no estamos entendiendo contra quiénes estamos luchando. Y no estamos luchando contra Pedro Castillo, ni contra Gustavo Petro, ni contra Arce en Perú. Estamos luchando contra un cartel criminal que se llama el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista. O sea, eso no lo hemos logrado entender. Eso va más lejos. ¿Perdón? Eso va más lejos. Es decir, los fabricantes de esta situación en América Latina van más lejos de lo que tú acabas de decir. El grupo de Sao Paulo y yo creo que en esto hay que remontarlo a dos grandes potencias que están en actividad y que tratan de tener una política sobre América Latina, que es, en primer lugar, el gobierno de la China continental y el gobierno ruso de Putin, que ejerce y que durante años ha ejercido una política de dislocación de la unidad de Occidente. Se acaba de ver muy bien, o lo estamos viendo muy bien, en lo que está pasando en Europa, en Ucrania, pero que también ha tenido una política muy clara con respecto a América Latina, sobre todo a través de sus agencias de información, que aparecen como agencias legítimas de información, como similares a la AFP o a Reuters, en fin. Sí. Están haciendo un trabajo de disociación, de desinformación enorme, y esto lo estamos pagando en América Latina porque los elementos de control de esa desinformación no existen prácticamente allá. Sin embargo, hay la posibilidad de que finalmente todos estos enemigos que tiene la democracia liberal en el continente americano puedan ser vencidos si nos movilizamos todos, cada uno desde su lugar, cada uno desde su país, haciendo lo que hay que hacer para impedir que estos tiranos se consoliden en el poder. Claro, lo que pasa es que uno ve que ellos trabajan en conjunto, unidos, se hablan, se entienden, y vamos a decir, la derecha o los demócratas del mundo trabaja cada uno por su lado. Entonces, ahí es donde tenemos la gran debilidad, porque yo soy una convencida que los que creemos en la libertad, en la justicia, somos más, en la libre empresa, en la libre economía. Nosotros somos muchos más, pero estamos disgregados, no estamos en sinergia, no trabajamos en conjunto. Entonces, bueno, ellos son muy poderosos, tienen mucho dinero, tienen muchos medios, como tú lo has dicho, dominan hoy en día el tema mediático y bueno, han ido ganando batalla tras batalla. Sí, ahora, dime. La dificultad es que estamos realmente embarcados en un proceso político. Es decir, acá no hay solución militar ni golpista a corto plazo. Es un combate político, ideológico, cultural, psicológico, muy vasto, que tenemos que continuar y cada vez dimensionar mejor. En ese terreno hay muchas... Ya va, cuando tú me dices que no hay una salida, por ejemplo, de fuerza, te lo quiero traer a Rusia. Porque es que hemos visto, no sé, 260 y pico de días van de la guerra Rusia-Ucrania, de la invasión, mejor dicho, de Rusia a Ucrania. Y bueno, y ahora como que comenzamos a ver que hay un retroceso por fin de Rusia. Vemos lo que pasó con el grupo del G20. Te pregunto, tú que estás en Europa, ¿cómo se ve eso y cómo puede afectar a Putin el que haya tenido que retroceder? Yo te hablo, Eduardo, yo no sé si es verdad lo que uno lee o no es verdad. Yo trato de leer la mayor cantidad de información posible de la cantidad de agencias posibles, porque es que ya uno no sabe cuándo es verdad y cuándo es mentira. Entonces te pregunto, tú que estás allá, ¿qué sabes tú? ¿Realmente ha tenido que retroceder Rusia, quizás también por la presión de grupos como el G20, por ejemplo? Te pregunto. Yo creo que Rusia está en un mal momento con respecto a su agresión, a su guerra de agresión a Ucrania.
ella esperaba que su sola presencia militar, su cortejo de blindados, enviándolos hacia Kiev, tendrían el mismo impacto que tenían esos envíos, convoyes de camiones con soldados y con blindados cuando llegaban las tropas del Pacto de Varsovia a algún país del sistema soviético que estaba luchando por su libertad. Inmediatamente esas tropas llegaban a las ciudades, disparaban durante 1 o 2 días y todo se calmaba porque la presencia atemorizaba a la gente y no había respuesta. Entonces, ellos continuaron en ese esquema viejo de la Guerra Fría. Creyeron que su desfile de blindados hacia la capital de Ucrania iba a terminar por la parálisis total de esa ciudad y del resto del país y una conformidad como se había dado en el pasado. En 2014, cuando se apropiaron brutalmente los rusos y Putin de Crimea, de la Crimea. Esto no se dio, esto fue un cálculo mal hecho de ellos, lo que revela muchas cosas, muchas debilidades, no solamente del aspecto técnico militar, sino del aspecto de la concepción filosófica y política de la dirección del ejército ruso y de la dirección política de la Rusia que dirige Putin. Entonces, los resultados se están dando. Ellos han fracasado en la conquista de Ucrania. Están teniendo reveses militares fundamentales. Lo que acaba de pasar en Kharkov es una derrota militar espectacular. Están demostrando que no es un ejército capaz de enfrentarse en una batalla franca con otros militares. Están utilizando un tipo de guerra que yo veo como una guerra de cobardes, que es la destrucción de inmuebles, la destrucción de la población civil, la destrucción de los complejos eléctricos, la destrucción de las fábricas, etcétera, etcétera. Ahora te pregunto, ¿esto va a pasar así y no va a tener, porque ya he visto que la ONU le está pidiendo reparación a Rusia, pero Rusia dice que no? O sea, esto va a terminar así. O sea, destruir un país y Putin sigue siendo Putin y no pasa nada, te pregunto. No creo. Yo creo que Putin va a ser uno de los más... Es decir, yo creo que el futuro de Putin está prácticamente marcado. Estas decisiones que él ha tomado lo conducen a un fin de su gobierno. Esta crisis que tiene Rusia en su esquema de imposición autoritaria sobre Ucrania, se la van a cobrar. Otros sectores que aspiran a quedarse con el poder se la van a cobrar y va a haber una disputa política que puede terminar mal o puede terminar bien, porque puede haber una fracción más dura o tan dura como la Putin que tome el poder, como puede haber un desprendimiento democrático sincero que tome el poder y que cambie las cosas. ¿Y tú crees que de verdad eso puede pasar? Eso puede pasar. ¿Un factor democrático realmente? Yo no lo veo. Eso puede pasar porque ya pasó. Eso ya pasó en la Unión Soviética y pasó en ese periodo Gorbachev. Con Gorbachev. Pero Gorbachev al final no fue ni tan bien visto por ellos mismos. Para nosotros sí. Pero por ellos no. Sí, pero lo que hizo Gorbachev fue el desmontar, aunque no muy conscientemente, un sistema que no podía sobrevivir y dar la posibilidad de crear una democracia mucho más auténtica que esa democracia socialista que tenían. Y ese momento histórico puede repetirse otra vez en Rusia, porque el sistema económico que ellos tienen se están viendo las fallas enormes de ese sistema económico. Ok, ¿y eso cómo repercutiría en América Latina? Es decir, porque son muchos
los vínculos, por ejemplo, de estas dictaduras con Putin. Una eventual salida de Putin, ¿cómo repercutiría en América Latina? Te pregunto. O No, ya no, porque ahora también hay mucha alianza con China. todos estos tiranuelos que tenemos en América Latina, incluyendo al de Colombia, todos son más o menos satélites de Putin y de las ideas putinianas. Aunque no aparente, aunque eso no sea muy aparente, no muy visible, detrás de ellos hay esa mano que los está ayudando desde el punto de vista financiero, técnico, ideológico, psicológico, en fin, de muchas maneras. Ellos han durante años beneficiado de esa ayuda. Luego, lo que está pasando con el régimen de Putin, que se está desmoronando, que está en sus últimas fases, yo no digo pasado mañana va a caer, pero está en un proceso de desmoronamiento, va a tener necesariamente que afectar a estas personas que se han apropiado del poder en América Latina utilizando esos recursos que vienen del exterior y que pasan y que nosotros vemos como el Foro de Sao Paulo y no sé qué. Es mucho más profundo, el daño es mucho más grave, más profundo, más lejano, pero todo eso puede caerse como se está cayendo en Ucrania. Solamente, es decir, mucho le debemos al pueblo heroico de Ucrania por lo que está haciendo. Esa resistencia de los ucranianos contra la agresión rusa es una lucha por la libertad no solamente de ese país y no solamente de Europa occidental, sino del mundo entero. Si uno ve, por ejemplo, el canal del Estado venezolano, que casi todos los canales son del Estado, pero bueno, el canal del Estado venezolano, y ves, por ejemplo, Telesur, tú te das cuenta que ellos tienen todo el tiempo una propaganda a favor de Rusia y que Rusia va adelante. Por eso te digo, ahí va avanzando, adelantándose en su gesta y no sé qué, y Ucrania supuestamente son los malos, son unos malandros, son unos asesinos. Por eso es que uno tiene que revisar muy bien los medios que ve y que lee y compararlos, ¿no? Han hecho de esta guerra una confusión mediática también increíble. Han sido, te pregunto, yo siento que han sido más los triunfos mediáticos de Rusia que los realmente en el campo, en batalla. No, yo no creo. Yo no creo, no podemos nosotros aceptar lo que ellos quieren imponernos, en el sentido no, claro, claro que no. En el sentido de que la verdad no existe, de que la verdad es una realidad ambivalente que puede ser o no ser. No, yo creo que la verdad existe y la verdad está muy cercana de los hechos que se ven. Si uno analiza lo que pasa en Ucrania y ve los hechos de Ucrania, ve quién es el agresor y quién es el agredido. Claro. Ve la debilidad del agresor y la potencia moral del agredido y ve los resultados positivos de esa resistencia con la bandera de la libertad. Si uno es capaz de ver esas cosas, es capaz de ver que lo otro es simplemente una propaganda, una propaganda sofisticada. Desde luego, ellos son expertos y lo han hecho durante décadas enteras y lo han hecho bien para intoxicar, engañar a la gente. Hay que volver a leer a Solzhenitsyn, quien explicó muy bien el peso que tiene dentro de la construcción de ese reinado soviético que hubo, el peso de la mentira en esa construcción. Y Solzhenitsyn lo explicó muy bien. Hay que volver a esos textos clásicos, Solzhenitsyn, sobre el carácter mentiroso de esos regímenes. Y valernos de esas ideas, de esos conceptos, de esas actitudes para distinguir la verdad de lo falso y para mirar y podernos orientar en este combate que tenemos todos por la defensa de la libertad en términos de democracia liberal. Claro que sí. Mira, ya para terminar, Eduardo, porque se nos acaba el tiempo, fíjate, tú estás en Francia y bueno, vemos que ahora Macron saluda con afecto pues a Maduro.
vemos que va a actuar en las negociaciones o como mediador en las negociaciones entre el régimen y la oposición. Pero además vemos también a Petro pidiendo amnistía general para los presos políticos, ¿no? Y bueno, yo a veces me pregunto, amnistía a quien no cometió delito. O sea, no sé mucho, ¿no? Del asunto, pero el que no cometió delito, ¿cómo va a aceptar una amnistía? El delito Sí, lo han cometido otros. hay Esto dos va cosas. dentro de su política esta de la paz total, de la que él habla. Sí, sí, hay dos cosas. El encuentro entre Maduro y Macron, que es un encuentro muy rápido, pero fue muy bien mediatizado, me parece muy mal. Es decir, me parece un error de Macron haber hecho esto. Y yo participo de una carta abierta que hicieron los amigos españoles. Yo también, yo dije que yo firmaba. Esa carta me parece muy bien hecha y yo la firmo. Está firmada por una cantidad de diputados, eurodiputados, en fin. Yo firmé esa cuestión y yo espero que, desgraciadamente acá en Francia, la traducción francesa que circula no ha sido muy mediatizada, eso sino porque hay un cierto control también en ese sentido. Pero yo creo que hay que insistir en esa crítica. El gobierno francés no puede hacer Pero la pregunta es, ¿se le está blanqueando el rostro a Maduro definitivamente y Macron se está prestando para eso? Sí, eso me parece indigno y me parece una traición, no solamente para Venezuela y los venezolanos, sino para toda América Latina. Ese régimen de Chávez Maduro tiene mucho que deber, es decir, tiene cuentas pendientes enormes con todo el continente. Entonces Macron, si lo ignora, tiene que informarse y saber que los latinoamericanos no estamos contentos con eso. Eso no le aporta nada a Macron, todo lo contrario, le aporta es decir, daña su imagen, la buena imagen que él podía tener en América Latina. Ahora, lo otro, lo de Petro y su política Amnistía. de paz total, yo no entiendo bien lo de la amnistía, porque ¿cuáles son los presos políticos que él quiere liberar? No, yo creo que la política de Petro con respecto a la paz total es hacer lo mismo que hizo Santos con las FARC, es decir, un amago de negociación de paz en la que las FARC, una parte conserva su estructura militar y sus actividades ilegítimas y criminales, y otra parte entonces se retira a hacer la política, a mantener las mismas posiciones, pero desde el punto de vista, triunfa la impunidad. Garantizando una impunidad y una financiación por parte de la sociedad y del Estado a esas fuerzas que nunca dijeron estábamos en el error. Entonces lo piensa hacer nuevamente con una organización tan dura o peor desde el punto de vista ideológico, más fuerte incluso que las FARC, que es el ELN, que tiene su cuartel general en Venezuela, en fin, que tiene el apoyo de Maduro y todo esto. Entonces eso a los colombianos nos parece, nos indigna enormemente. Estamos contra ese esquema y vamos a ver en qué términos se va a dar eso. En todo caso, la cosa como que comienza a crear un malestar en el mismo ámbito parlamentario colombiano, porque ellos mismos, los partidos que dicen que van a colaborar con Petro, han visto que Petro no tiene ningún interés en que ellos participen en la discusión de las cosas, sino que todo lo está resolviendo Petro con el método de lo que llamamos en Colombia el pupitrazo. Es decir, llevan un texto de ley, un proyecto de ley, y entonces la orden es discutir 5 minutos y después todos por pupitrazo, todo el mundo vota sí
o no, en fin, y se acabó la discusión y el país no se enteró de lo que contienen esos textos de ley. Entonces, eso es una violación de las reglas de la democracia, es una violación incluso de la Constitución colombiana, y eso lo está viendo todo el mundo, y algunos parlamentarios se dan cuenta de que los están manipulando de una manera aberrante, y comienza a haber un cierto malestar en esos sectores que se no sé cómo pensaban que iba a ser distinto. Mira, ya para terminar, y una pregunta que de verdad me llamó poderosamente la atención, una información de 2 delegados colombianos que fueron a este COP27 allá en Egipto y fueron denunciados de acoso sexual. Resulta que me puse a revisar incluso anoche, y eso pasó hace 3 o 4 días, y la información decía, bueno, ya se darán los nombres de las personas, pero nunca se dieron los nombres. Solamente se dijo que se habían separado de la comitiva y tal, pero después apareció una noticia de que uno parece que no viajó, y entonces, pero sí tiene los papeles, una cosa rarísima, como todo lo que inventa la izquierda en el mundo. Te pregunto, ¿qué sabes tú de eso? Pues yo sé lo que sabes tú y estoy muy chocado por eso. Yo creo que el gobierno de Petro, a través de uno de sus ministros, Prada, está tratando de ocultar la realidad de ese escándalo, que me parece mayor. Yo estuve mirando también las informaciones y veo que la actitud adoptada por este ministro Prada es decir, no se trataba de ningún... porque la delegación colombiana que fue allá a Egipto a esa reunión, que parece que fue la grandísima, fue como de 210 personas, una cosa así. Sí, una cosa enorme. Una cosa ridícula, además, porque entonces la idea o lo que tratan de hacer es de decir, no, las 2 personas involucradas en esos actos de hostigamiento sexual no hacen parte de los representantes del gobierno. La comitiva. Sí, de la comitiva sí, pero no de la parte gubernamental de la comitiva, porque en la comitiva hay mucha gente que viene de muchos sectores. Entonces, sí. No son, porque antes la acusación de algunas personas decía eran empleados del gobierno, funcionarios del gobierno se vieron involucrados en esa cuestión. Entonces, la respuesta es no son funcionarios del gobierno, son otras personas de la comitiva, incluso hay uno que sustituyó a otro. Sí, una cosa rarísima. En todo caso, hay una confusión allí y no quieren dar los nombres de las 2 personas que fueron suspendidas por los organizadores del evento. Y es que en medio de todo esto, también hay un periodista, no recuerdo ahorita el nombre, que estaba acompañando al presidente, pero entonces su pareja lo denuncia en Colombia porque, bueno, le cayó a golpes en un ascensor. Una cosa terrible, ese video se hizo viral. Bueno, entonces mira, te digo unos cuentos, esto solo pasa con estas izquierdas extrañas. Esta gente es extraña. Lo mismo pasa en Venezuela, estos cuentos dantescos de golpes. Ellos que defienden tanto a las mujeres, supuestamente, bueno, les caen a golpes a las mujeres. Terrible. Un desastre completo. Estos gobiernos son un desastre completo. Por eso es que los latinoamericanos vamos a tener un día que decirles, ustedes se van a ir, porque no toleramos más esta inmundicia, esta corrupción patente, la perversión de todo tipo que ustedes están impulsando. Entonces, todo eso está muy bien a condición de que la información aparezca, a condición de que los analistas hagan su trabajo, a condición de que la investigación periodística continúe. Si dejamos perder este terreno, como hay intentos, por ejemplo, en el gobierno de Petro hay intentos de socavar la libertad de la prensa. Hubo una reacción, les retiraron entonces una especie de mico que habían puesto por allí para impedir el trabajo investigativo de la prensa, pero no podemos dormirnos, hay que continuar, ser muy vigilantes frente a esa cuestión, porque sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, ellos tienen ganada la partida. Así es. Eduardo, muchísimas gracias de verdad por habernos dado este tiempo. Gracias. Te agradecemos enormemente de tus análisis, además yo te sigo con
de verdad con constancia, porque me llega por internet y cada artículo, cada escrito es mejor que el anterior. Así que te felicito. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti. Gracias. Y muchos con usted- éxitos para ti y para tu equipo. Gracias. Y con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.